Julia Martínez, el neumonólogo pediatra. Un gusto recibirla. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, es propicio crear conciencia sobre la fibrosis quística. En este momento en donde el sistema respiratorio ha sido tan fundamental y protagonista durante la pandemia, tenemos que reconocer las diferencias que existen entre los diferentes factores. Queremos hablar sobre la fibrosis quística. Si bien adelantábamos qué es, queremos que usted nos ayude a explicar. Bien, no es tan sencillo explicar el mecanismo de alteración en la enfermedad, pero ciertamente en este momento se hace necesario no solo tocar fibrosis quística, sino proteger la vía aérea en general. Sí. Hay una función muy importante, básica e indispensable para que ese pulmón trabaje de manera correcta, y es que el flujo del aire sea perfecto. Justo en la fibrosis quística está alterado por un problema de tipo congénito que se nace con él, tal cual como lo explicaron antes. La unión de dos padres portadores de un gen alteran lo que se está viendo en pantalla, que es ese mecanismo de recambio de iones en las células del pulmón y de otras zonas que se ven afectadas en la fibrosis quística. Eso que están viendo de fondo presenta. Si se heredan los dos, por eso es que ambos padres son portadoras, es cuando se hacen todos estos síntomas, cosa que repercute en la funcionalidad normal del pulmón, porque cuando ese cambio efectivo de iones arrastra de manera equívoca el agua de afuera de la luz, el bronquio a la célula, hace que la secreción que está afuera se espese. Un padre puede tener el gen sin tener fibrosis quística. Así es. Entonces, por eso es importante. Suelen ser portadores nada más. ¿Existe algún estudio que nos ayude a determinar, existe algo que nos ayude a saber si este niño va a poder tener fibrosis quística y si el padre tiene este gen? La idea es hacer el diagnóstico lo más temprano posible. De allí que la medicina trate de avanzar, y en países desarrollados existe el screening al momento de nacer para tratar de establecer, aun cuando el recién nacido no tenga síntomas, quién pudiera eventualmente estar portando el gen y tener la posibilidad de desarrollo de síntomas en fases iniciales de la vida. ¿Cuáles son los síntomas que se van a presentar, por ejemplo, si no se hace este screening en todos los países? ¿Cómo reconocer de que este niño está presentando una fibrosis quística? Afortunadamente estamos bien formados y la mayoría de los pediatras, por supuesto, en perfecta capacidad de comenzar a sospechar la enfermedad. Desde el mismo momento del nacimiento, el solo retardo en la evacuación del meconio, que es esa primera evacuación del recién nacido, pudiera sugerir y dar pistas al médico a la hora de examinar al paciente, de recibirlo y en las primeras consultas pediátricas. Ya ese solo hecho lo es. ¿En cuánto tiempo es esa evacuación, doctora? ¿Perdón? ¿En cuánto tiempo es esa evacuación de manera normal? En las primeras horas de vida. ¿Cuántas aproximadamente? 1 hora, 2 horas, inclusive al momento de nacer, muchísimas veces al momento de nacer, ya comenzamos a ver la expulsión de meconio. Si hay un retardo de eso, ya es un signo que nos puede hacer sospechar. Pero si le sumas a eso clínica de avanzada en el paciente, donde comienza a presentar infecciones respiratorias, congestión nasal, trastornos gastrointestinales, porque en esta enfermedad se afecta tanto la vía digestiva como la vía respiratoria. Se altera el sudor, se altera el drenaje efectivo del sudor en las glándulas en piel, las sudoríparas, tal cual como ustedes lo dijeron, puede haber afectación en varones a la hora de presentar algún tipo de esterilidad, porque en ese mecanismo que te comentaba, no solamente se altera el drenaje de la secreción a nivel pulmonar y por eso se favorecen las infecciones, también en otras glándulas importantes como por ejemplo el páncreas, de allí que muchas enzimas pancreáticas no se drenan de manera efectiva al momento de la digestión, y comencemos nosotros a trabajar con las posibles terapéuticas para poder mejorar esto. Si el pulmón no drena de manera palpable, pues, en las estadísticas a nivel mundial, los caucásicos, al menos uno de cada 25 pudieran aparecer síntomas. Estamos hablando de que algunos pacientes dan expresión completa de la enfermedad, otros no la tienen porque son solamente portadores, pero quien da expresión clínica pues debe ser abordado inmediatamente de manera multidisciplinaria. Laboro en el Instituto Médico de la Floresta en la unidad de pediatría y tenemos por norma, cuando tenemos estos pacientes, manejarlos en conjunto con el nutrólogo, con la infectólogo y con el otorrino si fuera necesario, porque también tenemos acúmulo de secreciones en senos paranasales. Y el gastroenterólogo también. Y el gastroenterólogo sin duda. Existen, así como en el país contamos con hepatólogos pediatras que también nos ayudan en el manejo de este tipo de pacientes. Recientemente, esta semana tuvimos el diagnóstico de un niño de 3 años. Lo ideal es hacer diagnósticos lo más temprano posible y manejar de manera conjunta y multidisciplinaria, que el paciente pueda crecer de manera efectiva, que la alimentación sea distinta, que no es que estén prohibidos algunos alimentos, es que debemos generar algunas estrategias en esos alimentos para que el paciente tenga mejor condición nutricional, porque tal cual como lo dijeron,
se afecta el rendimiento nutricional del paciente y su crecimiento. Muy bien, doctora, vamos a seguir conociendo de ello en la próxima parte, qué estudios también se le hace al paciente, el seguimiento, el control y tratamiento para ellos. Vale. Vamos a una pausa, la doctora Julia Martínez nos seguirá acompañando en la próxima parte, neurólogo pediatra. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya regresamos con mucho más. La doctora Julia Martínez, neumonólogo, nos sigue acompañando aquí en Noticias Globovisión Salud. Ella es neumonólogo pediatra y estamos hablando sobre fibrosis quística. Nos decía de que la manifestación que se realiza incluso puede ser en las primeras horas de vida y también es importante hacer el seguimiento. Nos decía que puede ser un cuadro que se pueda parecer al asma sin ser asma. Entonces, ¿qué estudio se le realiza al infante para conocer qué patología está sufriendo? En el paciente del que desde el punto de vista clínico sospechamos que puede tener esta enfermedad, como hay una alteración en esos electrolitos y en las glándulas sudoríparas, el primer abordaje es medir esos electrolitos en el sudor natural del paciente. Y generalmente cuando está alterado y tenemos niveles muy elevados, hacemos un primer diagnóstico confirmatorio desde el punto de vista del laboratorio, basado en todos esos antecedentes de infecciones respiratorias a repetición. Después de eso podemos hacer estudios genéticos en el IVIC. Por costumbre hemos hecho estudios genéticos para determinar si las mutaciones están presentes o no, porque esto es un daño que está en el cromosoma 7 del paciente. Estas mutaciones pueden ser demostradas desde el punto de vista del laboratorio. La más común de ellas se llama delta F508 y una vez que hacemos este tipo de diagnóstico, el abordaje debe ser siempre multidisciplinario, hacer prevención de las infecciones que estos pacientes cursan de manera crónica. Por eso el correcto manejo de antibióticos es importante. En el mercado farmacéutico aparece cada vez más moléculas que nos permiten inclusive colocar de manera crónica el uso de antibióticos inhalados, que es la forma efectiva de manejar la vía aérea. También tenemos que en el manejo, en gastroenterología, contamos con enzimas que sustituyen el déficit de las mismas cuando hay obstrucción de esa parte glandular y aprender a vivir con esta enfermedad. Si bien es cierto, antes el promedio y la esperanza de vida estaba más acortada, hoy cada vez más, gracias al manejo multidisciplinario y gracias a nuevas terapéuticas que aparecen en el mercado, podemos alargar esa esperanza de vida y tenemos promedios a veces de 40 y 45 años de edad. Entonces, ¿se vive con la fibrosis quística? ¿No se cura? No, no se cura. Es una enfermedad Crónica. Crónica para siempre, pero podemos aprender a vivir con ella. Podemos aprender a darle calidad de vida a nuestros pacientes, debemos tener siempre la esperanza clara, el manejo claro del paciente, entender que si hacemos ese manejo multidisciplinario, si hacemos un diagnóstico oportuno, si podemos tener alcance a las terapias de enzimas sustitutivas para páncreas, a una fisioterapia correcta todos los días, a un manejo adecuado de los procesos infecciosos en el paciente y a un menor daño en el pulmón, nosotros podemos alargar muy bien la vida del paciente y tener excelente esperanza de vida. Hay que hacer rehabilitación todos los días. Idealmente mínimo 2 veces al día, por eso hay que entrenar a los padres. Son ejercicios respiratorios y efectivos para un excelente drenaje. Esa barrera mucociliar que se altera y que se daña porque no se mueve de manera correcta y no hay un barrido de todas las impurezas del aire hacia afuera, se debe educar al paciente y ayudarlo en ese trabajo para que eso ocurra de manera efectiva. Entonces, este paciente debe ser también con mayor cuidado en estos momentos de pandemia, cuidar sus vías respiratorias, ¿no? Hacer buena higiene, no abandonar para nada los tratamientos, tener todas las vacunaciones posibles al día, recordar que existen vacunas específicas para vías aéreas, vacuna antigripal, vacuna contra neumococo, que deben ser recibidas y deben estar al día en estos pacientes de manera regular. Una buena alimentación, una vida saludable, que los padres tengan siempre la confianza en que se pueden hacer cosas y llevar a favor la calidad de vida de estos pacientes y el mayor tiempo de vida en buenas condiciones. Doctora, sobre ello también nos gustaría que nos dé algunas recomendaciones en este momento en materia de bioseguridad, porque tenemos que seguir respetando todos, tenemos que contribuir y aportar un granito de arena para esta batalla contra el COVID-19. Fíjate bien, nosotros le insistimos mucho a nuestros pacientes en consulta, allá en la unidad de pediatría, en que eso se debe respetar siempre. Si bien es cierto, los niños siguen requiriendo de consultas pediátricas y en este momento están muy reguladas precisamente por la pandemia, no se deben hacer, por ejemplo, sin medidas de bioseguridad, un lavado de manos efectivo. Claro que tenemos los geles, claro que tenemos el alcohol, claro que tenemos otras medidas de control, pero el lavado de manos no se sustituye por la mejor norma a la hora de evitar que la contaminación de las mismas se lleve a los ojos o se lleve a la boca o se lleve a la nariz, porque es la vía de entrada del virus y es conocida hoy.
Claro, y también hay que tomar en cuenta que al principio pues, se creía que los niños no se infectaban con COVID-19, sino que cuando ha pasado también un año nos ha demostrado que sí, que pueden presentar cuadros leves, severos, incluso moderados con los cuadros Así es. multisistémicos que se puedan presentar en ellos. Así es. Además pueden hacer afectaciones, no, las respiratorias son menos comunes, pero hacen afectaciones cardíacas importantes. Y en el paciente con fibrosis quística, por una mala ventilación de manera crónica y bajas cantidades de oxígeno, tenemos al final consecuencias muy similares, con daño cardíaco, si nosotros no corregimos el déficit respiratorio. Las medidas de prevención deben usarse siempre. Yo estoy segura que la población va a aprender después de toda esta pandemia dura y difícil que nos ha tocado vivir las medidas de control, porque siempre hemos tenido virus y casi todos los virus que afectan la vía respiratoria o todos los que afectan la vía respiratoria entran por nariz, entran al hablar por las gotitas de saliva contaminada porque caen en la mucosa ocular. Entonces, yo estoy segura que la gente está aprendiendo de manera muy dura, lamentablemente, a protegerse, a no enviar a los niños a la escuela cuando están enfermos de tener fiebre. Todo esto va a generar grandes transformaciones en la cultura de la comunidad que en general, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Doctora, ¿cómo la pueden contactar? Trabajo y laboro en la unidad de pediatría del Instituto Médico La Floresta, las redes sociales en Instagram, @JuliaMartinezNeumo. Siempre estamos tratando de orientar y educar a nuestros pacientes desde la consulta a través de las redes sociales y en vivo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por la invitación. La doctora Julia Martínez, neumonólogo pediatra, nos estuvo acompañando el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras redes también activas para ustedes, @salud_GB, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.